El sol castigaba despiadadamente las calles de Ouagadougou aquella mañana de septiembre. Ibrahim Traoré, un joven de 34 años con ojos determinados y postura firme, caminaba con pasos decididos hacia la oficina de la embajada francesa. Después de años sirviendo como oficial del ejército de Burkina Faso, Ibrahim había conseguido algo que pocos de sus compatriotas lograban: una beca para un programa especial de intercambio en la prestigiosa Université Paris-Saclay. Mientras esperaba en la fila para procesar sus documentos finales, Ibrahim repasaba mentalmente su trayectoria. Nacido en una familia humilde en Bondoukoui, al oeste del país, siempre había demostrado una aptitud extraordinaria para los números. Incluso con recursos limitados, devoraba libros de matemáticas avanzadas que conseguía prestados de la pequeña biblioteca local. En el ejército, esta habilidad lo destacó en el departamento de estrategia y logística. «¡Siguiente!», llamó el funcionario de la embajada, interrumpiendo sus pensamientos. Ibrahim entregó sus documentos meticulosamente organizados. El funcionario los examinó con una expresión que oscilaba entre sorpresa y escepticismo. «Capitán Traoré, este programa es extremadamente competitivo. La mayoría de los candidatos tiene formación académica formal en matemáticas avanzadas», comentó el funcionario, ajustando sus gafas. «Lo comprendo», respondió Ibrahim con calma, «pero creo que mis conocimientos autodidactas y experiencia práctica me califican para el desafío». El funcionario dudó por un momento antes de sellar los documentos. «Su solicitud ha sido aprobada, pero debo advertirle. El profesor Durán, que coordina el programa, es conocido por su rigor implacable. No suele ser receptivo a estudiantes con formación no tradicional». Ibrahim sonrió levemente. «Agradezco la preocupación, pero estoy acostumbrado a superar expectativas». 3 semanas después, Ibrahim desembarcaba en el aeropuerto Charles de Gaulle. París era un contraste absoluto con Ouagadougou. El clima otoñal, las avenidas anchas, los edificios históricos. Cargando apenas una modesta maleta, se dirigió al pequeño apartamento estudiantil que le había sido asignado en el campus. La primera semana fue de adaptación intensa. Ibrahim navegaba entre orientaciones administrativas, conociendo el campus y, principalmente, estudiando febrilmente para compensar cualquier laguna en su formación. Dormía apenas 4 horas por noche, dedicando el resto del tiempo a revisar conceptos avanzados de cálculo multivariable, álgebra lineal y geometría diferencial. El lunes siguiente, entró en el anfiteatro donde tendría lugar su primera clase de cálculo avanzado. Eligió un asiento en las filas intermedias y observó mientras la sala se llenaba de estudiantes, mayoritariamente europeos, que conversaban animadamente en francés. Algunos lanzaban miradas curiosas en su dirección, pero nadie se acercó. A las 8 en punto, la puerta del fondo se abrió y el profesor Maurice Durán entró. Un hombre de aproximadamente 60 años, cabello gris impecablemente peinado y expresión severa, cargaba un maletín de cuero desgastado por el tiempo. El murmullo cesó instantáneamente. «Bienvenidos al curso de cálculo avanzado», anunció con voz grave. «La mitad de ustedes no estará aquí al final del semestre. Esto no es una amenaza, es una estadística». Sus ojos recorrieron la sala lentamente hasta fijarse en Ibrahim. «Veo que tenemos un invitado especial este año, el famoso capitán Traoré de Burkina Faso». Su tono irónico provocó risas contenidas. «Espero que esté preparado para más que maniobras militares, capitán. Aquí luchamos con ecuaciones diferenciales y series de Fourier». Ibrahim se mantuvo impasible, sosteniendo la mirada del profesor sin mostrar incomodidad. «Estoy listo, profesor Durán». «Veremos», respondió Durán, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Veremos». La primera clase del profesor Durand fue una demostración impecable de conocimiento y, simultáneamente, una exhibición calculada de arrogancia. Durante 2 horas, disertó sobre teoremas complejos de cálculo vectorial, llenando la pizarra con ecuaciones intrincadas y derivaciones elegantes, sin consultar ninguna anotación. Ocasionalmente, lanzaba preguntas al auditorio, dirigiendo las más difíciles específicamente a Ibrahim. «Capitán Traoré, ¿podría explicarnos las implicaciones geométricas del teorema de Stokes en este contexto específico?» Ibrahim,
que tomaba notas meticulosamente, levantó la mirada. La pregunta era claramente una trampa. Durand había deliberadamente omitido información crucial para la respuesta completa. Con todo respeto, profesor, respondió calmadamente. Para responder adecuadamente, necesitaríamos considerar las condiciones de frontera que usted aún no ha especificado. Sin embargo, puedo ofrecer una interpretación preliminar. Ibrahim entonces desarrolló una respuesta precisa, incluyendo las posibles variaciones dependiendo de las condiciones de contorno. Al concluir, un silencio impresionado se cernió sobre el anfiteatro. Durand entrecerró los ojos, claramente contrariado por no conseguir acorralar al estudiante africano. Una respuesta aceptable, concedió fríamente. Continuemos. Al final de la clase, mientras los alumnos se retiraban, Ibrahim fue abordado por una joven de cabello rizado y gafas de montura colorida. «Impresionante», dijo ella, extendiendo su mano. «Soy Sophie Laurent. Nunca he visto a nadie enfrentar así a Durand el primer día». Ibrahim estrechó su mano. Ibrahim Traoré no estaba intentando enfrentarlo, solo responder correctamente. «Bueno, acabas de entrar en la historia de este departamento», rió Sophie. «El último estudiante que corrigió a Durand fue invitado a retirarse del programa». «No lo corregí», aclaró Ibrahim. «Solo contextualicé la respuesta». Sophie sonrió. «Una distinción sutil que no pasará desapercibida para el profesor. Ahora te tiene en la mira». En los días siguientes, Ibrahim percibió la veracidad de las palabras de Sophie. Durand intensificó sus cuestionamientos, frecuentemente interrumpiendo a otros profesores para dirigir preguntas complejas a Ibrahim. Con cada respuesta satisfactoria, la expresión del profesor se volvía más tensa. El jueves de aquella semana, después de una clase particularmente intensa sobre ecuaciones diferenciales parciales, Durand detuvo a Ibrahim a la salida del anfiteatro. «Señor Traoré», dijo con una formalidad gélida, «estoy curioso sobre su formación. ¿Quiénes fueron sus mentores en matemáticas avanzadas en Burkina Faso?» «No tuve mentores formales, profesor», respondió Ibrahim honestamente. «Aprendí principalmente a través de libros y artículos científicos que conseguía acceder». Durand rió con desdén. «Imposible. Nadie alcanza este nivel de comprensión sin instrucción formal. Con todo respeto, profesor, las matemáticas no reconocen fronteras geográficas o sociales. Los números hablan el mismo lenguaje en París o en Ouagadougou». El rostro de Durand enrojeció ligeramente. «Una filosofía admirable, pero ingenua. El lunes realizaremos la primera evaluación. Veremos si su matemática autodidacta resiste el escrutinio académico formal». Cuando Durand se alejó, Sophie se acercó nuevamente a Ibrahim. «Eso fue una declaración de guerra», comentó preocupada. «La primera evaluación normalmente ocurre después de un mes de clases». Ibrahim asintió, comprendiendo perfectamente la situación. «Él quiere exponerme públicamente». «Exactamente. Y las evaluaciones de Durand son legendarias por su dificultad». Ibrahim guardó sus materiales calmadamente. «Entonces tendré un fin de semana ocupado». Durante los 3 días siguientes, Ibrahim prácticamente no dejó su pequeño apartamento. Revisó obsesivamente todo el contenido, resolvió cientos de ejercicios y estudió las publicaciones académicas de Durand para anticipar su estilo de cuestionamiento. Durmió apenas algunas horas por noche, alimentándose de café y sándwiches rápidos. El lunes, el anfiteatro estaba especialmente silencioso cuando Durand entró cargando sobres sellados. Una sonrisa fina jugueteaba en sus labios mientras distribuía las pruebas. «Tienen exactamente 3 horas», anunció observando a Ibrahim con particular interés. «Y no se engañen, esta evaluación refleja precisamente el nivel de excelencia que exijo en este programa». Ibrahim abrió su sobre y examinó las cuestiones. Como esperaba, eran extraordinariamente complejas. Problemas que combinaban múltiples conceptos y exigían enfoques creativos. Respiró profundo, organizó su espacio de trabajo y comenzó a escribir. Para sorpresa de muchos, no demostraba la menor vacilación. Mientras los demás estudiantes luchaban con los problemas propuestos por Durand, Ibrahim mantenía una concentración absoluta. Su mano se movía con fluidez sobre el papel,
desarrollando soluciones con una precisión matemática que reflejaba años de estudio intenso. A su alrededor, rostros tensionados y expresiones de desconcierto dominaban el anfiteatro. Sophie, sentada 2 filas adelante, volteaba ocasionalmente para observarlo con una mezcla de asombro y preocupación. Ibrahim parecía ajeno a la ansiedad colectiva que envolvía la sala. Para él, cada ecuación representaba un desafío que había estado esperando enfrentar toda su vida. 1 hora y media después del inicio de la evaluación, Ibrahim dejó su lápiz, revisó meticulosamente sus respuestas y, para estupefacción de todos, se levantó de su asiento. El ruido de su silla provocó un silencio momentáneo en la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia él, incluida la del profesor Durand, quien observaba la escena desde su escritorio con una expresión de incredulidad. «¿Abandonando tan pronto, capitán Traoré?», preguntó Durand con malicia apenas disimulada. «No es necesario entregar el examen en blanco. La universidad ofrece programas de nivelación para quienes no están preparados». Ibrahim caminó tranquilamente hacia el escritorio del profesor. «No abandono, profesor. He terminado». Durand recibió las hojas con visible escepticismo. Comenzó a hojear las respuestas de Ibrahim, esperando encontrar páginas en blanco o soluciones absurdas. Su expresión fue transformándose gradualmente mientras examinaba el trabajo del estudiante. Primero incredulidad, luego confusión y finalmente un destello de preocupación que intentó disimular rápidamente. «Puede retirarse, señor Traoré», dijo secamente, «pero le advierto que la velocidad rara vez es sinónimo de precisión en matemáticas avanzadas». Ibrahim asintió respetuosamente y abandonó el anfiteatro bajo las miradas atónitas de sus compañeros. En el pasillo, esperó a que la puerta se cerrara completamente antes de permitirse un breve momento de satisfacción. No había entregado un examen perfecto por arrogancia, sino porque realmente había resuelto todos los problemas y sabía que prolongar su permanencia en la sala solo alimentaría la tensión ya existente. Durante los 2 días siguientes, una atmósfera de expectación envolvió el departamento de matemáticas. Los rumores sobre el estudiante africano que había completado el infame examen de Durand en la mitad del tiempo asignado se extendieron como pólvora entre alumnos y profesores. Ibrahim, por su parte, mantuvo su rutina de estudio imperturbable, ignorando el creciente interés que despertaba su presencia. El miércoles por la mañana, los estudiantes se congregaron frente al tablón de anuncios donde Durand tradicionalmente publicaba las calificaciones. La multitud crecía a medida que se acercaba la hora habitual de publicación. Ibrahim se mantuvo discretamente en segundo plano, observando la escena con calma. A las 10 en punto, Durand apareció con una lista impresa. Sin dirigir la palabra a nadie, la fijó en el tablón y se retiró rápidamente. Los estudiantes se abalanzaron sobre el documento. Sophie, que estaba en primera fila, fue una de las primeras en verificar los resultados. Sus ojos recorrieron la lista hasta detenerse en algo que la hizo voltear inmediatamente hacia Ibrahim, con una expresión de asombro absoluto. Lentamente, los estudiantes fueron apartándose, algunos mirando a Ibrahim con una mezcla de respeto y curiosidad. Cuando finalmente pudo acercarse al tablón, vio lo que había causado tanta conmoción. Junto a su nombre figuraba la calificación de 20-20, la máxima posible en el sistema francés y la única nota perfecta de la clase. El segundo mejor resultado apenas alcanzaba un 14-20. «Es extraordinario», exclamó Sophie, acercándose a él. «Nadie ha obtenido un 20 con Durand en más de una década, y lo conseguiste en la mitad del tiempo». Ibrahim recibió la noticia con humildad. Los problemas eran desafiantes, pero no imposibles. «Eres demasiado modesto», insistió Sophie. «Durand diseñó ese examen específicamente para hacerte fracasar. Incluyó un problema de su investigación actual que ni siquiera ha publicado todavía». Esta información sí sorprendió a Ibrahim. «¿Estás segura?» «Completamente. Mi hermano es asistente de investigación en su laboratorio. Durand ha estado trabajando en esa derivación específica durante meses». La revelación le dio a Ibrahim una nueva perspectiva sobre el nivel de animosidad que el profesor sentía hacia él. No se trataba simplemente de prejuicio o arrogancia académica. Durand había intentado deliberadamente humillarlo con problemas que consideraba irresolubles.
Esa tarde, mientras Ibrahim estudiaba en la biblioteca, recibió un mensaje de la secretaría del departamento. El decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas solicitaba su presencia inmediata en su oficina. El decano Pierre Lefebvre era un hombre de baja estatura con una barba blanca perfectamente recortada y ojos vivaces que revelaban una aguda inteligencia. Su despacho, situado en uno de los edificios más antiguos del campus, estaba repleto de libros y artefactos matemáticos históricos. Cuando Ibrahim entró, Lefebvre se encontraba examinando lo que parecían ser las hojas de su examen. «Ah, capitán Traoré», saludó el decano, levantándose para estrechar su mano. «Por favor, tome asiento. He estado revisando su trabajo». Ibrahim se sentó frente al escritorio, manteniendo una postura erguida que reflejaba su entrenamiento militar. «Debo decir», continuó Lefebvre, «que es uno de los exámenes más impresionantes que he visto en mis 30 años como académico». «Gracias, señor», respondió Ibrahim con modestia. «Lo que me resulta particularmente fascinante», dijo Lefebvre, señalando una sección específica, «es su enfoque al problema número 7. Utilizó una variación del método de Kovalevskaya que raramente se ve en contextos occidentales». Ibrahim asintió. «Es una aproximación que encontré en un artículo del matemático senegalés Hassane Diop. Resultó más eficiente para este tipo específico de ecuación diferencial parcial». El decano lo miró con creciente interés. «Extraordinario. ¿Y esta notación aquí?» «Una adaptación que desarrollé personalmente para simplificar ciertos cálculos en condiciones de recursos limitados. En Burkina Faso no siempre tenemos acceso a software matemático avanzado, así que busqué alternativas para realizar verificaciones manuales más eficientes». Lefebvre dejó los papeles sobre su escritorio y se reclinó en su silla. «Señor Traoré, seré franco con usted. El profesor Durán ha solicitado formalmente que se revise su participación en el programa. Él sugiere irregularidades en su examen». Ibrahim mantuvo la calma, aunque sintió una punzada de indignación. «Comprendo. ¿Qué tipo de irregularidades?» «Él insinúa que usted podría haber tenido acceso previo a los problemas», respondió Lefebvre, estudiando cuidadosamente su reacción. «Una acusación grave, por supuesto, que es completamente falsa», afirmó Ibrahim con firmeza, pero sin perder la compostura. «Estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba adicional que el departamento considere necesaria para verificar mis conocimientos». El decano sonrió ligeramente. «No será necesario. Ya me he tomado la libertad de investigar un poco. Contacté a su comandante en Burkina Faso, quien me habló extensamente sobre sus contribuciones en logística militar y sistemas de seguridad algorítmica. También revisé los problemas que el profesor Durán seleccionó para el examen». Lefebvre hizo una pausa significativa. «Resulta interesante que 3 de esos problemas provengan directamente de un artículo que el propio Durán publicará el próximo mes. Un artículo que, evidentemente, usted no podría haber consultado». Ibrahim comenzó a entender. «Entonces el profesor Durand intentó tenderle una trampa, sí», completó Lefebvre. «Y en lugar de ello, usted no solo resolvió correctamente sus problemas inéditos, sino que en uno de ellos encontró una solución más elegante que la propuesta por el propio Durand en su manuscrito». El decano se levantó y caminó hacia una estantería, de donde extrajo un libro antiguo. «¿Sabe qué es esto, capitán? Es un ejemplar original de Introducción al análisis infinitesimal de Euler, una obra que revolucionó el cálculo en el siglo XVIII. Euler era un hombre de orígenes humildes, como usted, y transformó las matemáticas de su tiempo». Le entregó el libro a Ibrahim, quien lo recibió con reverencia. «La matemática, señor Traoré, trasciende fronteras, culturas y prejuicios. Es el lenguaje universal de la lógica y la elegancia. No importa dónde o cómo haya aprendido ese lenguaje, lo habla con la fluidez de un maestro». Ibrahim agradeció el gesto, profundamente conmovido por el reconocimiento. «En cuanto al profesor Durand», continuó Lefebvre, regresando a su asiento, «he rechazado categóricamente su solicitud. Es más, he decidido asignarle a usted un proyecto especial». «¿Un proyecto especial?» «Sí. En vista de su extraordinaria capacidad, considero un desperdicio que asista únicamente a clases diseñadas para estudiantes, digamos, menos dotados. Le propongo que, además del programa regular,
trabaje en colaboración con el Departamento de Investigación Matemática Aplicada, específicamente en un proyecto que estamos desarrollando sobre modelado predictivo para sistemas agrícolas en regiones con recursos hídricos limitados. Los ojos de Ibrahim se iluminaron. Era exactamente el tipo de matemática aplicada que podría beneficiar directamente a su país. Sería un honor, señor. Excelente, sonrió Lefebvre. Y una cosa más. El profesor Durand coordina este proyecto. Será una oportunidad para que ustedes reconcilien sus diferencias académicas. Ibrahim comprendió inmediatamente la astuta estrategia del decano. No estaba simplemente protegiéndolo de la injusticia, sino forzando a Durand a reconocer y trabajar con el talento que había intentado menospreciar. «Estaré a la altura del desafío», aseguró Ibrahim. «No tengo la menor duda», respondió Lefebvre. «La primera reunión del equipo será mañana a las 14:00. No llegue tarde, el profesor Durand valora extremadamente la puntualidad». Al salir del despacho del decano, Ibrahim sintió una mezcla de vindicación y determinación. Lo que había comenzado como un intento de humillación se había transformado en una oportunidad para demostrar no solo su valía personal, sino también el potencial de las mentes brillantes que, como la suya, surgían de lugares que el mundo académico occidental a menudo ignoraba. En el pasillo se encontró con Sophie, quien esperaba ansiosamente. «¿Y bien? ¿Qué quería el decano?». Ibrahim sonrió. «Al parecer, el profesor Durand y yo vamos a convertirnos en colegas de investigación». La expresión de Sophie pasó de la preocupación a la incredulidad y, finalmente, a una sonrisa cómplice. «Esto va a ser absolutamente fascinante», dijo, mientras ambos caminaban hacia la salida del edificio. «Creo que el departamento de matemáticas nunca volverá a ser el mismo». A las 13:45 del día siguiente, Ibrahim llegó al laboratorio de matemáticas aplicadas, ubicado en el ala este del campus. El moderno edificio, con sus amplios ventanales y diseño minimalista, contrastaba dramáticamente con la arquitectura clásica de las aulas donde recibía sus clases regulares. Un guardia de seguridad verificó su identificación antes de permitirle acceso al área restringida. En la sala de conferencias principal, un grupo de investigadores y estudiantes de doctorado ya se encontraba reunido. Ibrahim reconoció algunos rostros de profesores del departamento, pero la mayoría eran desconocidos para él. Todos conversaban animadamente, creando un zumbido constante de terminología matemática y referencias a publicaciones recientes. Nadie pareció notar su llegada, lo cual le permitió observar la dinámica del grupo por unos momentos. A las 14:00 en punto, el profesor Durand entró a la sala. Instantáneamente las conversaciones cesaron. Vestía un traje gris impecable y llevaba una tableta electrónica que parecía contener sus notas. Su mirada recorrió la habitación, deteniéndose momentáneamente en Ibrahim con una mezcla de sorpresa y disgusto apenas disimulado. «Buenas tardes a todos», comenzó Durand, colocándose en el extremo de la mesa de conferencias. «Bienvenidos a la primera reunión formal del proyecto Hydra. Para quienes no están familiarizados, este proyecto representa una iniciativa interdisciplinaria para desarrollar modelos matemáticos predictivos aplicables a sistemas agrícolas en regiones con estrés hídrico». Mientras Durand explicaba los objetivos generales del proyecto, proyectaba diagramas y ecuaciones preliminares en la pantalla central. Ibrahim escuchaba atentamente, tomando notas ocasionales y analizando mentalmente las formulaciones matemáticas presentadas. «El desafío central», continuó Durand, «radica en la naturaleza no lineal de estos sistemas ecológicos. Las aproximaciones tradicionales han demostrado ser insuficientes para predecir patrones de sequía y optimizar la distribución de recursos hídricos limitados». Ibrahim observó algunas inconsistencias en uno de los modelos propuestos. Sin embargo, se contuvo de señalarlo inmediatamente, consciente de la tensión ya existente. «Hemos dividido el equipo en 3 grupos de trabajo», explicó Durand, proyectando una lista de nombres. «El grupo alfa se enfocará en el desarrollo teórico, el grupo beta en implementación algorítmica y el grupo gamma en validación de campo y ajuste de parámetros». Ibrahim buscó su nombre en la lista y lo encontró en el grupo gamma, el más alejado del núcleo teórico del proyecto.
Era evidente que Durand intentaba mantenerlo en la periferia, asignándole tareas que, aunque importantes, no le permitirían contribuir significativamente al fundamento matemático del trabajo. Al finalizar la presentación general, Durand se dirigió específicamente a él por primera vez. «Señor Traoré, entiendo que el decano Lefebvre insistió en su incorporación a este proyecto. Dada su experiencia limitada en investigación académica formal, considero apropiado asignarlo al Grupo Gamma, donde podrá familiarizarse gradualmente con nuestras metodologías». El tono condescendiente era inconfundible. Varios investigadores intercambiaron miradas incómodas. «Agradezco la consideración, profesor», respondió Ibrahim con calma. «Sin embargo, me permitiría sugerir que mi experiencia práctica en sistemas de optimización logística durante mi servicio militar podría ser valiosa para el desarrollo algorítmico en el grupo Beta». Durand enarcó una ceja. «¿Está usted cuestionando mi criterio organizativo, capitán?» «En absoluto», respondió Ibrahim. «Simplemente ofrezco una perspectiva alternativa que podría beneficiar al proyecto». «Fascinante», replicó Durand con ironía apenas velada. «Pero me temo que aquí valoramos la experiencia académica sobre otras consideraciones. Su asignación al Grupo Gamma se mantiene». Ibrahim asintió sin mostrar reacción, pero notó que varios de los presentes parecían impresionados por su compostura frente al tratamiento hostil de Durand. A continuación, cada grupo se reunió por separado para discutir sus objetivos específicos. El Grupo Gamma estaba liderado por la doctora Isabelle Moreau, una investigadora experimentada en hidrología computacional, quien recibió a Ibrahim con genuino interés profesional. «Su perspectiva será muy valiosa, capitán Traoré», le aseguró. «A diferencia de algunos colegas, considero que las experiencias diversas enriquecen nuestro trabajo». Durante las siguientes 2 horas, Ibrahim participó activamente en la discusión sobre validación de modelos y recolección de datos de campo. Sus sugerencias para optimizar los protocolos de medición fueron bien recibidas por el grupo, exceptuando a un estudiante de doctorado claramente alineado con Durand, quien cuestionaba constantemente sus contribuciones. Al final de la sesión, la doctora Moreau asignó tareas iniciales a cada miembro. Ibrahim recibió la responsabilidad de revisar los datos históricos de precipitación y rendimiento agrícola de 3 regiones africanas, incluyendo áreas de Burkina Faso que conocía personalmente. Mientras los investigadores comenzaban a dispersarse, Durand se acercó al Grupo Gamma para una actualización. La doctora Moreau le informó sobre el progreso y mencionó específicamente las contribuciones de Ibrahim. «Interesante», comentó Durand con escepticismo. «Señor Traoré, me gustaría ver un informe preliminar de su análisis antes del viernes. Necesitamos verificar que su metodología se alinee con nuestros estándares académicos». «Por supuesto, profesor», respondió Ibrahim. «De hecho, ya he identificado algunas anomalías en el conjunto de datos históricos que podrían afectar significativamente el modelo principal». «¿Anomalías?» Durand no pudo ocultar su curiosidad. «Sí. Los patrones de precipitación registrados en la región occidental de Burkina Faso entre 2018 y 2022 muestran discrepancias sistemáticas cuando se comparan con mediciones satelitales. Esto sugiere un error de calibración en las estaciones meteorológicas terrestres que podría haber pasado desapercibido». Durand frunció el ceño, claramente no esperando un análisis tan inmediato y pertinente. «Elabore sobre eso en su informe», dijo secamente, antes de retirarse. La doctora Moreau sonrió a Ibrahim. «Impresionante. Utilizó su conocimiento local para identificar un problema que llevamos meses intentando resolver». Al salir del laboratorio, Ibrahim se encontró con Sophie en los jardines del campus. Había estado esperándolo, ansiosa por saber cómo había transcurrido la reunión. «Fue educativo», respondió Ibrahim con una sonrisa sutil. «¿Durand sigue comportándose como un tirano académico?» «Digamos que está empleando una estrategia de contención», explicó Ibrahim. «Intenta mantenerme alejado del núcleo teórico del proyecto». Sophie negó con la cabeza. «Típico. Teme que lo superes en su propio terreno». «No se trata de superación, Sophie. La ciencia no debería ser una competición de egos. Lo importante es el avance del conocimiento y sus aplicaciones prácticas». Nobles palabras,
Pero ambos sabemos que la academia no siempre funciona así. Sophie hizo una pausa. Entonces, ¿cuál es tu plan? Ibrahim contempló los jardines del campus, donde estudiantes de diversas nacionalidades conversaban y estudiaban bajo el sol otoñal. Simplemente hacer el mejor trabajo posible. Los resultados hablarán por sí mismos. Durante las siguientes 2 semanas, Ibrahim estableció una rutina rigurosa. Por las mañanas asistía a sus clases regulares, donde continuaba destacándose a pesar de los persistentes intentos de Durand por desconcertarlo con preguntas excepcionalmente complejas. Las tardes las dedicaba al proyecto Hydra, analizando meticulosamente los datos históricos asignados y desarrollando sus propias simulaciones en el tiempo libre que le quedaba. Su pequeño apartamento estudiantil se había transformado en un improvisado centro de investigación. Páginas de ecuaciones y gráficos cubrían las paredes, y su computadora portátil raramente se apagaba, ejecutando constantemente simulaciones y análisis estadísticos. Dormía apenas 5 horas por noche, un hábito que había adquirido durante su entrenamiento militar. Un martes por la noche, mientras revisaba las correlaciones entre patrones de precipitación y rendimientos agrícolas, Ibrahim notó algo peculiar. Las discrepancias que había identificado inicialmente no eran simples errores de calibración como había supuesto. Existía un patrón sistemático que sugería otra explicación. Pasó las siguientes horas desarrollando un modelo alternativo que incorporaba variables microclimáticas, generalmente ignoradas en los enfoques estándar. A las 3 de la madrugada, cuando finalmente la simulación completó su ciclo, Ibrahim contempló los resultados con asombro. Su modelo no solo explicaba las anomalías, sino que ofrecía un poder predictivo significativamente superior al enfoque que el equipo de Durand había estado desarrollando. Casi sin dormir, Ibrahim llegó temprano al laboratorio la mañana siguiente. La doctora Moreau ya se encontraba allí, preparando materiales para la reunión semanal del Grupo Gamma. «Buenos días, Ibrahim», saludó notando inmediatamente su expresión. «Parece que has tenido una revelación científica. Reconozco esa mirada». «Doctora Moreau, creo que he encontrado algo significativo», respondió Ibrahim, procediendo a explicarle su descubrimiento. A medida que detallaba su modelo alternativo y presentaba los resultados comparativos, la expresión de Moreau pasó de la curiosidad profesional al asombro genuino. «Esto es extraordinario», admitió finalmente. «Has desarrollado esencialmente un nuevo paradigma para modelar la interacción entre microclimas y rendimiento agrícola. ¿Te das cuenta del potencial de aplicación que tiene?» Ibrahim asintió. «Podría permitirnos predecir con precisión significativamente mayor dónde y cuándo ocurrirán sequías localizadas, incluso en regiones con datos limitados». «Precisamente», confirmó Moreau, «y eso tiene implicaciones directas para la planificación agrícola preventiva en regiones vulnerables». Hizo una pausa, considerando algo. «Deberías presentar esto en la reunión general del proyecto mañana». Ibrahim vaciló. El profesor Durand podría no recibir positivamente una propuesta tan divergente de su enfoque actual. «No se trata de egos, ¿recuerdas?», dijo Moreau, repitiendo las propias palabras que Ibrahim había compartido con Sophie. «Esto es ciencia, y lo que has descubierto podría transformar la dirección del proyecto entero». Eventualmente, Ibrahim accedió. Pasó el resto del día refinando su modelo y preparando una presentación clara y concisa. Sabía que enfrentaría escepticismo, particularmente de Durand y sus aliados más cercanos, por lo que se aseguró de que cada afirmación estuviera respaldada por datos sólidos y derivaciones matemáticas rigurosas. La reunión general del proyecto estaba programada para las 10:00 de la mañana siguiente. Cuando Ibrahim llegó al auditorio del laboratorio, notó que había más personas de lo habitual. Aparentemente, el decano Lefebvre había decidido asistir, junto con algunos investigadores visitantes de otras universidades. Durand abrió la sesión con un resumen de los avances de cada grupo. Cuando llegó el momento de los informes del Grupo Gamma, la doctora Moreau tomó una decisión sorprendente. «Antes de presentar nuestro informe estándar, quisiera ceder la palabra al capitán Traoré, quien ha desarrollado una innovación metodológica que considero merece la atención de todo el equipo». Durand frunció el ceño,
claramente contrariado por este cambio inesperado en la agenda. Doctora Moreau, no hemos programado presentaciones adicionales. El tiempo es limitado. Comprendo, profesor, respondió Moreau con firmeza, pero considero que esta contribución es suficientemente significativa para justificar una excepción, a menos que prefiera que la presentemos directamente al Comité de Financiamiento en la revisión trimestral. La mención del Comité de Financiamiento tuvo un efecto inmediato. Durán sabía que oponerse ahora podría interpretarse como obstrucción deliberada de avances científicos, algo que los patrocinadores del proyecto verían con malos ojos. Muy bien, concedió con evidente tensión. Señor Traoré, tiene 15 minutos. Ibrahim se dirigió al podio con calma. Conectó su computadora al sistema de proyección y comenzó su presentación con una claridad y precisión que captó inmediatamente la atención de todos los presentes. Explicó cómo había identificado las limitaciones del modelo existente, presentó su enfoque alternativo y, finalmente, mostró los impresionantes resultados comparativos. Como pueden observar, concluyó, señalando los gráficos proyectados, el modelo propuesto reduce el error predictivo en un 47% para regiones con datos limitados y en un 36% para regiones con infraestructura meteorológica completa. Más significativamente, anticipa correctamente 8 de los 10 eventos de sequía localizada que el modelo estándar no detectó en los datos históricos. Un silencio sobrecogedor siguió a sus palabras. El decano Lefebvre fue el primero en romperlo. Fascinante, capitán Traoré. ¿Ha considerado las implicaciones computacionales de su modelo para implementación a gran escala? Sí, señor, respondió Ibrahim. Aunque inicialmente parece más complejo, he desarrollado una optimización algorítmica que reduce el tiempo de procesamiento en aproximadamente un 30% comparado con la implementación actual. Esto provocó murmullos de asombro entre los especialistas en computación. Uno de los investigadores visitantes, un reconocido experto en modelado climático de la Universidad de Oxford, levantó la mano. Su enfoque me recuerda al trabajo pionero de Amara Konaté sobre sistemas dinámicos no lineales. ¿Se inspiró en su metodología? Efectivamente, confirmó Ibrahim con una sonrisa. La doctora Konaté, también de Burkina Faso, desarrolló principios fundamentales que, aunque publicados hace más de una década, han sido insuficientemente reconocidos en la literatura occidental. El experto asintió con respeto, mientras otros investigadores comenzaban a hacer preguntas técnicas que Ibrahim respondió con precisión y confianza. La energía en la sala había cambiado completamente. Lo que había comenzado como una sesión rutinaria de informes se había transformado en una vibrante discusión científica centrada en la innovación de Ibrahim. Durante todo este intercambio, el profesor Durán permaneció inusualmente silencioso, observando la escena con una expresión indescifrable. Cuando finalmente habló, su tono había perdido su habitual condescendencia. Su modelo presenta méritos considerables, señor Traoré, admitió con evidente dificultad. Propongo que el grupo Alfa incorpore estos hallazgos en la próxima iteración del modelo principal. Era lo más cercano a un reconocimiento que Ibrahim podía esperar de Durand. La doctora Moreau intercambió una mirada significativa con Ibrahim. Ambos sabían que representaba un punto de inflexión crucial. Al finalizar la reunión, el decano Lefebvre se acercó a Ibrahim. Extraordinario trabajo, capitán. Creo que su contribución merece una reconsideración de su asignación dentro del proyecto. Miró directamente a Durán mientras añadía: sugiero que el señor Traoré sea trasladado al grupo Alfa, donde podrá colaborar directamente en el desarrollo teórico central. Durán, atrapado entre su orgullo profesional y la innegable lógica de la propuesta, asintió rígidamente. Haremos los ajustes necesarios. Mientras los investigadores se dispersaban, Sophie, quien había estado observando desde el fondo de la sala, se acercó rápidamente a Ibrahim. «Eso fue brillante», exclamó. «¿Viste la cara de Durán cuando el decano sugirió tu traslado al grupo Alfa? Parecía haber mordido un limón particularmente ácido». Ibrahim no pudo evitar sonreír ante la descripción. «No se trata de vencer a Durán, Sophie. Se trata de avanzar en la ciencia y desarrollar soluciones que puedan beneficiar realmente
a regiones como mi país. Lo sé, eres el epítome de la nobleza científica, bromeó Sophie. Pero admite que se siente bien demostrar tu valor frente a alguien que intentó humillarte. Ibrahim observó a Durand, quien conversaba tensamente con algunos investigadores en el otro extremo de la sala. Quizás el verdadero triunfo no sea demostrar mi valor, sino lograr que personas como Durand reconsideren sus prejuicios sobre de dónde puede surgir el conocimiento valioso. Filosófico como siempre, respondió Sophie, pero hoy has cambiado algo importante aquí. No solo un modelo matemático, sino también percepciones. Y mientras salían juntos del laboratorio, Ibrahim reflexionó sobre cómo un intento de humillación se había transformado en una oportunidad para derribar barreras, no solo científicas, sino también culturales. Tras su incorporación al Grupo Alfa, la dinámica del equipo de investigación experimentó un cambio sutil pero profundo. Ibrahim fue recibido con una mezcla de respeto y curiosidad por la mayoría de los investigadores, aunque algunos aliados cercanos de Durand mantenían una actitud reservada. La transición no fue sencilla. Ibrahim debía familiarizarse rápidamente con aspectos del proyecto que previamente le habían sido inaccesibles, mientras continuaba desarrollando su propio modelo. El profesor Durand, por su parte, mantenía una distancia profesional calculada. Ya no mostraba el desdén abierto de antes, pero tampoco había calidez en sus interacciones. Trataba a Ibrahim como se trataría a un competidor respetado, pero no bienvenido, con cortesía forzada y reconocimiento mínimo. Una mañana, mientras Ibrahim trabajaba en el laboratorio computacional, desarrollando simulaciones para integrar su modelo con el marco teórico principal del proyecto, Durand entró inesperadamente. El profesor observó en silencio los algoritmos en la pantalla durante varios minutos antes de hablar. Su enfoque para la optimización de parámetros es poco convencional, comentó finalmente. Ibrahim asintió sin dejar de trabajar. Es una adaptación del método de gradiente estocástico, pero incorpora elementos de algoritmos genéticos para evitar converger en mínimos locales. Ingenioso, admitió Durand, después de una pausa. Pareció dudar antes de continuar. ¿Dónde aprendió estas técnicas? No son estándar en los textos básicos. Era la primera vez que Durand mostraba genuino interés en su formación sin el habitual tono condescendiente. Ibrahim giró su silla para enfrentar al profesor. Durante mi servicio militar, tuve que desarrollar sistemas de optimización logística con recursos computacionales extremadamente limitados, explicó. En situaciones donde no podíamos permitirnos múltiples iteraciones de cálculo, tuvimos que encontrar atajos matemáticos creativos. Fascinante, murmuró Durand. La escasez como catalizador de innovación matemática. Pareció reflexionar sobre algo. La semana próxima presentaremos los avances del proyecto en el Simposio Internacional de Modelado Climático en Génova. El comité organizador ha solicitado específicamente que usted presente personalmente su modelo alternativo. A Ibrahim no pudo ocultar su sorpresa. El comité solicitó mi participación. Aparentemente, su presentación en nuestra reunión general causó cierta conmoción. Varios de nuestros visitantes compartieron sus hallazgos con colegas internacionales. Durand ajustó sus gafas. El decano Lefebvre considera que sería beneficioso para la reputación de nuestra institución que usted represente este aspecto del proyecto. Ibrahim percibió la tensión en Durand. Claramente no había sido su idea, pero tampoco podía oponerse abiertamente. «Estaré preparado, profesor», respondió con profesionalismo. «Excelente. También participaré en la conferencia, presentando el marco general del proyecto». Durand hizo una pausa significativa. «Espero que podamos presentar un frente unificado a pesar de nuestras diferentes perspectivas metodológicas. Por supuesto, el avance científico trasciende las diferencias personales». Durand asintió y se retiró sin más comentarios, dejando a Ibrahim con una mezcla de anticipación y cautela. La invitación al simposio representaba una oportunidad extraordinaria, pero también implicaba navegar la compleja política académica internacional y hacerlo junto a un hombre que hasta hace poco había intentado activamente desacreditarlo. Sophie, quien se había convertido en una visitante regular del laboratorio, apareció poco después,
encontrando a Ibrahim contemplativo frente a la pantalla. ¿Malas noticias?, preguntó, notando su expresión. Al contrario, respondió Ibrahim, explicándole sobre la invitación al simposio. «Eso es extraordinario», exclamó Sophie. «Es uno de los eventos más prestigiosos en el campo. Presentadores de primer año de doctorado casi nunca son invitados. No estoy seguro de si Durand lo ve con el mismo entusiasmo». «Probablemente está aterrorizado», rió Sophie. «Su protegido académico más cercano lleva 3 años intentando ser invitado a presentar allí. Y ahora tú, a quien intentó humillar públicamente, recibes una invitación directa del comité organizador. Es poéticamente justo». Ibrahim negó con la cabeza, sonriendo levemente. «No busco justicia poética, Sophie. Solo quiero que el trabajo sea reconocido por sus méritos. Tu humildad es admirable, pero también puedes permitirte disfrutar un poco de tu éxito», insistió Sophie. «Por cierto, hablando de éxito, ¿has visto esto?». Le mostró su tableta, donde aparecía un artículo recién publicado en la versión digital del prestigioso Journal of Applied Mathematical Modeling. Era una revisión del estado actual de la modelización climática que mencionaba específicamente el prometedor enfoque innovador desarrollado por investigadores de la Université Paris-Saclay, liderados por I. Traoré, que integra variables microclimáticas anteriormente desestimadas. «Es la primera vez que veo mi nombre en una publicación científica», admitió Ibrahim, genuinamente sorprendido. «Y ciertamente no será la última», afirmó Sophie, especialmente después del simposio. Durante las 2 semanas siguientes, Ibrahim dedicó cada momento disponible a perfeccionar su presentación para el evento. Trabajaba hasta altas horas de la noche, refinando sus algoritmos y preparando visualizaciones que hicieran accesibles conceptos matemáticos complejos, incluso para una audiencia diversa. Ocasionalmente, Durand pasaba por el laboratorio, ofreciendo sugerencias técnicas que, para sorpresa de Ibrahim, resultaban genuinamente útiles. Finalmente, llegó el día del viaje a Génova. La universidad había organizado que Durand e Ibrahim viajaran juntos, junto con otros 2 investigadores seniors del proyecto. El vuelo de 2 horas transcurrió en un silencio profesional, interrumpido ocasionalmente por discusiones sobre aspectos técnicos de sus respectivas presentaciones. El simposio se celebraba en el histórico Palazzo Ducale, un espléndido edificio renacentista en el corazón de Génova. Mientras recorrían los pasillos adornados con frescos centenarios en camino a la sala de conferencias, Ibrahim no pudo evitar sentirse sobrecogido por el contraste con su humilde biblioteca en Bondocuy, donde había iniciado su viaje matemático. La presentación de Durand estaba programada para la mañana, e Ibrahim presentaría por la tarde. El profesor ofreció una exposición impecable sobre el marco general del proyecto, mencionando explícitamente a Ibrahim y su contribución innovadora como un desarrollo crucial que ha reorientado significativamente nuestro enfoque. Cuando llegó el turno de Ibrahim, el auditorio estaba completamente lleno. Para su sorpresa, identificó a varios matemáticos africanos prominentes entre el público, incluyendo a la propia doctora Amara Konaté, cuyo trabajo había citado previamente. Por un instante, sintió el peso de la responsabilidad no solo de representar a su universidad, sino también a toda una generación de matemáticos africanos frecuentemente invisibilizados en la academia occidental. Su presentación fue metódica, clara y profundamente técnica, pero accesible. Explicó cómo su experiencia en Burkina Faso le había permitido identificar variables críticas que los modelos convencionales ignoraban, y cómo había integrado esta perspectiva con metodologías matemáticas avanzadas para crear un enfoque fundamentalmente nuevo. Al terminar, la respuesta fue abrumadora. Las preguntas se sucedieron durante casi 1 hora, muchas explorando aplicaciones potenciales de su modelo en diversos contextos geográficos y climáticos. Varios investigadores de instituciones prestigiosas expresaron interés en colaboraciones futuras. Lo más sorprendente ocurrió cuando un representante del Banco Mundial, presente en el simposio, solicitó una reunión privada con Ibrahim y Durand para discutir la posible implementación del modelo en un programa piloto de resiliencia agrícola en el Sahel. En la recepción posterior, Ibrahim se encontró rodeado de colegas interesados en su trabajo.
La doctora Konaté lo abordó personalmente, expresando su admiración por cómo había expandido los principios que ella había desarrollado años atrás. Es refrescante ver que alguien finalmente reconoce y construye sobre el trabajo de matemáticos africanos, comentó con una sonrisa. Desde el otro lado del salón, Ibrahim notó que Durand lo observaba mientras conversaba con algunos dignatarios académicos. Para su sorpresa, cuando sus miradas se cruzaron, Durand levantó ligeramente su copa en un gesto que, por primera vez, parecía contener genuino respeto. Esa noche, mientras Ibrahim contemplaba las luces de Génova desde la ventana de su habitación de hotel, recibió un mensaje del decano Lefebvre. Extraordinario éxito. La universidad ha recibido 3 ofertas de financiamiento adicional para expandir el proyecto Hydra, con la condición específica de que usted lidere un equipo independiente. Discutiremos los detalles a su regreso. Ibrahim sonrió pensando en el largo camino recorrido desde aquel primer día en el anfiteatro de Durand. Lo que había comenzado como un intento de humillación se había transformado en una oportunidad para demostrar que el genio matemático no reconoce fronteras, privilegios ni prejuicios. 6 meses después del simposio de Génova, el campus de la Université Paris-Saclay bullía con la energía propia del final del semestre de primavera. Para Ibrahim, había sido un período de transformación vertiginosa. Su modelo matemático, ahora formalmente denominado Método Traoré de Análisis Microclimático Predictivo, había sido implementado en programas piloto en 3 países del Sahel, incluyendo Burkina Faso. El pequeño apartamento estudiantil había quedado atrás. La universidad le había asignado una oficina espaciosa en el edificio principal del Departamento de Matemáticas Aplicadas, donde ahora dirigía un equipo internacional de 8 investigadores, incluyendo 3 estudiantes de doctorado de países africanos que habían solicitado específicamente trabajar bajo su tutela. Era una tarde tranquila de mayo, cuando el profesor Durand golpeó suavemente la puerta abierta de su oficina. Ibrahim levantó la vista de los resultados preliminares del programa piloto que estaba analizando. Profesor Durand, adelante, por favor. Durante los últimos meses, la relación entre ambos había evolucionado hacia un respeto profesional mutuo, aunque mantenía cierta formalidad. Durand ya no intentaba obstaculizar el trabajo de Ibrahim. Por el contrario, habían comenzado a colaborar en aspectos específicos donde sus enfoques complementarios producían resultados sorprendentes. «Tengo una propuesta que podría interesarle», comenzó Durand sentándose frente al escritorio de Ibrahim. «La Universidad de Ouagadougou ha contactado a nuestro departamento. Están estableciendo un nuevo centro de excelencia en matemáticas aplicadas y solicitan nuestra colaboración para un programa de intercambio académico». Ibrahim no pudo ocultar su interés. «Es una iniciativa fascinante». «En efecto», continuó Durand, «y han solicitado específicamente que usted lidere el programa desde nuestra institución». Hizo una pausa antes de añadir: «El decano Lefebvre me ha pedido que actúe como coordinador, dada mi experiencia en programas internacionales». La propuesta era significativa en múltiples niveles. No solo representaba una oportunidad para fortalecer la investigación matemática en Burkina Faso, sino que también simbolizaba un reconocimiento formal del valor de la colaboración equitativa entre instituciones europeas y africanas. «Sería un honor», respondió Ibrahim sinceramente. «Podríamos establecer un programa verdaderamente innovador que no solo transfiera conocimientos en una dirección, sino que reconozca y amplifique el talento y las perspectivas únicas de los matemáticos africanos». Durand asintió, y por un momento Ibrahim percibió algo que nunca había visto en el profesor: una vulnerabilidad genuina. «Debo confesar algo, señor Traoré», dijo Durand, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Cuando llegó a mi clase, mis acciones estuvieron motivadas por prejuicios que ahora reconozco como inexcusables. Intenté humillarlo no porque dudara de su capacidad, sino precisamente porque su presencia desafiaba mis preconcepciones construidas durante décadas en la Academia Europea». La admisión era sorprendente por su franqueza. Ibrahim mantuvo un silencio respetuoso, permitiendo a Durand continuar. «Su trabajo estos meses no solo ha revolucionado nuestro campo de estudio, sino que también ha transformado mi comprensión
de cómo y dónde puede surgir la excelencia matemática. Durand hizo una pausa, visiblemente incómodo pero determinado. En resumen, le debo una disculpa, y estaría honrado de colaborar con usted en este nuevo programa como colegas genuinamente iguales. Ibrahim extendió su mano a través del escritorio. Acepto su disculpa, profesor Durand, y creo firmemente que nuestra colaboración puede crear algo verdaderamente significativo para las futuras generaciones de matemáticos, tanto en Europa como en África. Mientras estrechaban manos, Ibrahim reflexionó sobre la extraordinaria trayectoria que lo había llevado a este momento. Su mente regresó brevemente a aquella primera mañana en la embajada francesa en Ouagadougou, cuando el funcionario había advertido sobre la hostilidad de Durand hacia estudiantes con formación no tradicional. 2 semanas después, Ibrahim regresaba a Burkina Faso por primera vez desde su partida hacia París. El avión descendía sobre Ouagadougou mientras el sol del atardecer bañaba la ciudad en tonos dorados. Desde la ventanilla, reconoció los contornos familiares de su tierra natal, sintiendo una emoción que trascendía la nostalgia. En el aeropuerto, una delegación de la Universidad de Ouagadougou lo recibió con honores casi oficiales. Entre ellos se encontraba el profesor Diarra, el anciano bibliotecario que años atrás había permitido al joven Ibrahim acceder a libros de matemáticas avanzadas que técnicamente estaban reservados para profesores universitarios. «Siempre supe que harías algo extraordinario con esos libros», le confesó Diarra con ojos brillantes mientras lo abrazaba. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones, conferencias y sesiones de planificación para el nuevo centro de excelencia. Ibrahim insistió en incluir componentes que aseguraran que los beneficios del programa alcanzaran no solo a las élites académicas, sino también a estudiantes talentosos de orígenes humildes, como el suyo. Una tarde, entre compromisos oficiales, Ibrahim escapó para visitar su antiguo barrio en Bondoukou. Caminó por las calles polvorientas donde había crecido, deteniéndose frente a la modesta escuela donde había dado sus primeros pasos en el mundo de las matemáticas. Inspirado por un impulso repentino, entró al edificio. Una clase de matemáticas básicas estaba en progreso. Los estudiantes, niños de entre 10 y 12 años, practicaban fracciones en pizarras individuales. La maestra, una mujer joven con expresión energética, interrumpió su lección al notar al visitante. «Disculpe la intrusión», se presentó Ibrahim. «Soy un antiguo alumno que pasaba por la zona». El reconocimiento iluminó el rostro de la maestra. «Capitán Traoré, hemos seguido sus logros en Francia. ¿Podría compartir algunas palabras con los estudiantes?» Ibrahim asintió, conmovido por la solicitud. Los niños lo miraban con curiosidad y asombro mientras les hablaba sobre su trayectoria, desde esa misma aula hasta las prestigiosas instituciones europeas. Simplificó conceptos matemáticos avanzados para hacerlos accesibles, mostrándoles cómo las ecuaciones podían ayudar a predecir lluvias y mejorar cosechas. «Las matemáticas no son solo números abstractos», explicó. «Son herramientas poderosas que pueden transformar realidades concretas. Y cualquiera de ustedes, con dedicación y persistencia, puede dominar estas herramientas, independientemente de dónde hayan nacido o qué recursos tengan a su disposición». Al terminar la improvisada charla, una niña de mirada intensa levantó tímidamente su mano. «Señor, mis padres dicen que las matemáticas avanzadas no son para personas como nosotros, que debemos concentrarnos en habilidades prácticas». Ibrahim se arrodilló para estar a su nivel. «¿Cómo te llamas?» «Fátima», respondió en voz baja. «Fátima, hace algunos años un profesor en París intentó humillarme precisamente porque creía que alguien de Burkina Faso no podía destacar en matemáticas avanzadas. Hoy, ese mismo profesor trabaja conmigo como igual, y juntos estamos creando programas que beneficiarán a estudiantes como tú». Sonrió gentilmente. «No existen matemáticas para personas como nosotros o no para personas como nosotros. Los números hablan un lenguaje universal que está abierto a cualquiera con la pasión para aprenderlo». La expresión de Fátima se transformó, iluminándose con una nueva determinación. Ibrahim reconoció en sus ojos el mismo fuego que lo había impulsado a desafiar limitaciones y prejuicios. Esa noche,
En la cena oficial con las autoridades universitarias y representantes del gobierno, Ibrahim propuso formalmente la creación de un programa de identificación y apoyo para jóvenes talentos matemáticos en zonas rurales de Burkina Faso. La iniciativa, que bautizó como Puentes Matemáticos, sería financiada parcialmente por instituciones internacionales y coordinaría esfuerzos entre universidades europeas y africanas. Lo que comenzó como un intento de humillación se ha transformado en una oportunidad para tender puentes, explicó a los asistentes. Puentes entre continentes, entre instituciones, pero sobre todo entre mentes brillantes que merecen la oportunidad de desarrollar todo su potencial. El ministro de Educación, visiblemente impresionado, ofreció apoyo gubernamental inmediato al programa. El capitán Traoré ha demostrado que el talento burkinés puede brillar en los escenarios más exigentes del mundo, declaró. Es nuestro deber asegurar que su caso excepcional se convierta en una posibilidad real para miles de jóvenes. Mientras los aplausos resonaban en el salón, Ibrahim pensó en Fátima y los niños de Bondocuy. Pensó en el joven que había sido, devorando libros de matemáticas avanzadas en una pequeña biblioteca. Pensó en el profesor Durand y su transformación de adversario a aliado, y supo con claridad que su verdadero propósito no era simplemente destacar individualmente, sino abrir caminos para que otros pudieran seguir. 3 días después, mientras el avión despegaba de regreso a París, Ibrahim contempló nuevamente su tierra natal desde la ventanilla. Esta vez, sin embargo, no sentía que estaba dejando Burkina Faso atrás. Por el contrario, estaba llevando consigo la esencia de su país para compartirla con el mundo, y simultáneamente, trayendo al mundo hacia Burkina Faso. En su ordenador portátil, abrió el borrador de un nuevo artículo académico que estaba escribiendo en colaboración con Durand. Se titulaba Integración de perspectivas diversas en modelado matemático, un enfoque transcultural para desafíos globales. Junto a este documento, tenía abierto el plan preliminar para el programa Puentes Matemáticos, con una lista ya confirmada de 10 prestigiosos matemáticos internacionales que habían aceptado participar como mentores. Ibrahim sonrió mientras el avión se elevaba sobre las nubes. El profesor de cálculo que había intentado humillarlo, sin saber que era un genio en matemáticas, no solo había reconocido su error, sino que se había convertido en parte de algo mucho más grande, un movimiento para democratizar el conocimiento matemático avanzado y demostrar que el genio puede surgir en cualquier lugar, si se le da la oportunidad de florecer. Y mientras la línea del horizonte se fundía con el cielo infinito, Ibrahim Traoré supo que este no era un final, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo en una ecuación mucho más compleja y hermosa de lo que jamás había imaginado.